igual, Titi, yo grabo la- las presentaciones, ¿ya? Y ¿A que después estoy las envío. grabando? Disculpa que no tengo idea de lo que estoy haciendo. No, si yo estoy grabando, yo estoy Ah, ya, ya. grabando, Titi. Ya, Y yo envío la presentación. De todas maneras, terminando, yo te voy a enviar las otras, Titi, que no te quise molestar en tu vacation, ¿ya? ok. Entonces, ¿alguien está compartiendo pantalla ahí? Esa soy tú. Ah, ya, ya te vi. Ahora me pueden avisar si la presentación la ven. Yo la veo. Ya, Sí, se ve. ya. Entonces, hoy día vamos a evaluar el SDMA, ¿ya? Un poco lo que es un poco la presentación es llegar a un consenso entre todos ustedes, ¿no es cierto? En la utilización del SDMA, cómo lo tenemos que utilizar, porque cuando uno va o visita a los colegas, hay mucha, digamos, malinterpretación del SDMA. Y, y como bien conversábamos con Cristóbal la mañana, siempre la culpa es de la máquina o del analito, pero no es del colega. Entonces, la idea, ¿no es cierto?, es llegar a un consenso en cómo deben utilizar los colegas el SDMA, ¿ya? Y que todos hablemos lo mismo. Lo que sí tengo que hablarle un poquito de renal primero, porque si para saber la aplicación del SDMA tenemos que evaluar principalmente la utilización es en pacientes renales, o sea, pero también en problemas extrarrenales, que lo vamos a evaluar, ¿ya? Pero existen, digamos, en el sistema renal, existen dos formas de enfermedad en el fondo. Está la insuficiencia renal aguda, que nosotros le llamamos en inglés ACI, que en el fondo es más que insuficiencia, es una injuria renal aguda. Aquí es injuria renal aguda, así se llama, ¿ya? Entonces, en general, cuando los pacientes presentan un ACI, es, como lo dice acá, es una condición donde existe una reducción abrupta de la función renal, ¿ya? O sea, son pacientes sanos, ¿ya? Que de repente, ¿no es cierto?, sufren una injuria renal aguda, ¿ya? La mayor causa de injuria renal aguda, y eso se sabe, ¿no es cierto?, a través de estudios, son dos cosas. Una son los procedimientos en pacientes hospitalizados, ¿ya? Sobre todo en clínicas veterinarias donde hay UCI, ¿ya? Donde hay cuidados intensivos, es la mayor causa es la mayor causa que se puede producir injurias renales agudas, ¿ya? Dado por fluidoterapia, dado por manejo de medicamentos, en fin, ya sobre todo en pacientes que no están bien hidratados. Y la otra causa principal, que es la más común que nosotros tenemos en Chile, según la doctora Ledesma, son los fenómenos sépticos, la sepsis, ya en general. También tóxicos, ¿no es cierto? Y principalmente fármacos, ¿ya? Fármacos, lo que más utilizamos y que producen más injurias renales, hay un montón, ¿ah? Pero tienen que pensar en los AINES, en los antiinflamatorios no esteroidales, ¿ya? Es típico paciente que llega, ¿no es cierto?, a la clínica y que viene deshidratado y que, por ejemplo, viene por cojera y el colega le inyecta un antiinflamatorio. Eso produce una pequeña injuria renal, ¿ya? Y dependiendo también de la dosis, ¿ya? Problemas infecciosos también producen injurias renales agudas. Uno, el principal que nosotros tenemos es la leptospirosis. La otra son obstrucciones uretrales, ya típico más en gatos, ¿no es cierto? Típico gato obstruido que llega a la clínica, las enfermedades cardiovasculares y una enfermedad renal crónica preexistente, es decir, el paciente tiene estadios tempranos de la enfermedad renal crónica y agudiza. Agudiza porque, ejemplo, le inyectaron algo,
¿ya? O enfermos renales crónicos en estados tardíos que también agudizan. Entonces, la injuria renal aguda son pequeñas, como lo ven aquí en esta imagen, pequeñas injurias que va sufriendo el riñón en el tiempo. Y a veces las injurias son tan grandes que pueden ser sostenidas en el tiempo. ¿Ya? En general, los pacientes cuando llegan así tienen signos clínicos acentuados. ¿Ya? Y en ese caso sugiere que el paciente presenta un daño más que una falla, ¿ya? Por eso se le llama injuria, porque es un daño, ¿ya? Y se reconoce que existe un potencial tratamiento y a lo mejor recuperación. Depende, ¿no es cierto?, muchas veces de cuántas pequeñas injurias haya tenido ese riñón en ese paciente, ¿ya? Hay injurias que son, hay tóxicos que realmente el riñón no se va a recuperar nunca, ¿ya? Pero si por ejemplo, típico de pacientes que se someten a castraciones o a esterilizaciones. Es muy común que no se haga una fluidoterapia antes, estimar la deshidratación cuando son pequeñas los pacientes, y sobre todo cuando los pacientes son pequeños, como en el caso de razas pequeñas de perro o gato, hay una subestimación de la hidratación de esos pacientes muchas veces. O a veces también piden ayunos muy prolongados para, ¿no es cierto?, hacer esta cirugía. Y cortan agua y comida. En realidad deberían cortar solamente comida y nunca cortar agua en los pacientes. Entonces, lo difícil del IRA en ese aspecto, como es una injuria abrupta, normalmente esos pacientes llegan y no van a tener una azotemia. ¿Ya? La azotemia se le declara después, pero por ahí es importante, ¿no es cierto?, si hay una injuria renal, ellos van a tener cilindruria, o sea, van a tener cilindros en la orina. Y ahí está la ventaja, ¿no es cierto?, de tener el Cediviu, porque estos pacientes van a tener cilindruria, porque hay una injuria a tubular, ¿ya? Hay una injuria en los túbulos distales y por ende los túbulos colectores, ¿ya? Pero la creatinina les va a aumentar después. Y por eso a veces, muchas veces los colegas no se dan cuenta cuando los pacientes tienen injurias renales agudas. Y después tenemos la enfermedad renal crónica, ¿ya? Aquí ya tenemos una condición donde existe una reducción gradual de la función renal que afecta a uno o ambos riñones por un periodo mayor a 3 meses. O sea, nosotros lo que sabemos es que ese paciente a lo largo del tiempo tuvo pequeñas injurias agudas que a la larga lo lleva a una enfermedad renal crónica. Y cuando ya tienen enfermedad renal crónica, lo que nosotros tenemos son este tipo de riñones, que son riñones ya que se empiezan a fibrosar. Ya existe fibrosis renal. La enfermedad renal crónica es una enfermedad que no tiene recuperación. Una vez que se instala, los pacientes van a avanzar en el tiempo hasta morir de la enfermedad. Pero como ahora podemos hacer los diagnósticos más tempranos, independiente de que el paciente tenga una enfermedad renal crónica, lo más probable es que a lo mejor muera de otra enfermedad y no de la enfermedad renal crónica propiamente tal, porque nosotros si sabemos que ese riñón ya está fibrosado, a través de la terapéutica, logramos, ¿no es cierto?, que ese paciente viva mucho más, ¿ya? Entonces, como dije yo, son factores susceptibles, ¿ya? Uno, lo que llamamos susceptible, es el envejecimiento. ¿Ya? El propio envejecimiento, a medida que nosotros envejecemos, van disminuyendo la cantidad de nefronas funcionales, ¿ya? Y también factores genéticos, ¿ya? Bueno, animales jóvenes, que por ejemplo la enfermedad renal poliquística, que a la larga, ¿no es cierto?, lleva a esos pacientes que son jóvenes a tener enfermedad renal crónica. Hay otras enfermedades congénitas, pero no son más comunes. Yo creo que es más común en gatos y lo más común que tenemos es la enfermedad renal poliquística, ¿ya? Entonces, y tenemos los factores de iniciación, como les decía yo, inician el daño renal en forma indirecta y que son pequeños aquis que va sufriendo el paciente.
Por ejemplo, se asumen muchas causas, ¿ya? Aparte de lo que yo les decía, por ejemplo, podemos tener un paciente que desde chiquitito lo esterilizaron, ahí sufrió, ¿no es cierto?, una hipotensión en cirugía y después ese gato va de nuevo a la clínica y le inyectan a lo mejor un AINE deshidratado. Y a la larga ese gato va a hacer enfermedad renal crónica, ¿ya? También están las enfermedades periodontales, por ejemplo, ¿ya? También a la larga pueden producir enfermedad renal crónica, ¿ya? En general, eh, estos pacientes, los signos clínicos son desapercibidos, sobre todo en los estadios tempranos de la enfermedad renal. En uno del 2 son pacientes sanos, ya que nosotros para buscarlo tenemos que realizar exámenes. Uno de los exámenes que se tiene que hacer es el SDMA, ¿ya? Entonces ahí sugiere que el paciente presente una falla renal y es un proceso que es irreversible. ¿Ya? Una vez que se presenta la fibrosis, ya el proceso es irreversible. Entonces, desde el punto de vista de evaluación de la funcionalidad renal, nosotros no medimos tasa de filtración glomerular como lo hacen en medicina humana, porque en realidad es muy engorroso, ¿ya? Solamente se hace en forma experimental, ¿ya? Muchas veces eh, en los mismos papers para evaluar, por ejemplo, SDMA o evaluar la creatinina en pacientes, se tiene que hacer al mismo tiempo con casos y controles evaluando la tasa de filtración glomerular. Pero eso solamente se hace en forma experimental. Entonces nosotros lo que hacemos es evaluar parámetros que son eh, que tienen una evidencia indirecta del deterioro de la tasa de filtración glomerular. Y esos son la creatinina, el NUS, el SDMA, la densidad urinaria de los pacientes y el fósforo principalmente, ya que vienen en el perfil bioquímico. También a veces evaluamos, claro, el calcio, pero ya en fenómenos un poquito más avanzados. También la proteinuria, electrolitos y también la parte ácido-base, porque estos animales tienden a la acidosis metabólica. Pero es un panel renal primario, porque nosotros necesitamos, sobre todo los pacientes que son, digamos, subclínicos, acuérdense que toda enfermedad parte como subclínica, la tenemos que encontrar nosotros y eso lo hacemos a través de la medicina preventiva. Entonces, un panel renal considera la creatinina, el NUS, el SDMA, el fósforo y la densidad urinaria. Esos son los 5 parámetros, ¿no es cierto?, en la reevaluación de un paciente que uno tiene sospecha de enfermedad renal. Entonces son evidencia indirecta. Estas son las limitaciones del diagnóstico renal tradicional. Claro, la creatinina es un biomarcador que es tardío, porque la creatinina es muy específica, ¿ya? O sea, si el paciente renal y la creatinina está alta, el paciente es renal. Eso es, pero es así. Pero la sensibilidad es muy baja porque tiene que existir más o menos un 75% de las nefronas que estén dañadas para la creatinina recién aumente en los perfiles bioquímicos, ¿ya? Entonces es un biomarcador tardío, ¿ya? Y está influenciado principalmente por la masa muscular. La creatinina viene de la masa, del metabolismo de la masa muscular. Entonces, si los animales pierden peso, ¿no es cierto? No vamos a reflejar realmente la creatinina tan alta como debería estar en ese paciente. El otro es el NUS. El NUS también es un biomarcador tardío y es afectado. Lo que más afecta al NUS es la deshidratación de los pacientes. O sea, la creatinina se afecta por la deshidratación también. Pero el NUS es el que más aumenta cuando los pacientes están deshidratados.
y también está afectado con factores por la dieta, ¿no es cierto? Dietas con proteína, ¿ya? Y también en enfermedades hepáticas, propiamente tal. Enfermedad hepática referido principalmente a la insuficiencia hepática, porque como en el hígado ocurre, ¿no es cierto?, el ciclo de la urea. Entonces, cuando los pacientes tienen insuficiencia hepática, el NUS tiende a disminuir, ¿ya? La densidad urinaria también es un marcador que es tardío. O sea, para que la densidad urinaria disminuya, tiene que existir un 66% de nefronas que no son funcionales, ¿ya? Evaluando desde densidad urinaria y la creatinina, claro, la densidad urinaria es mejor. Y lo otro importante es que la orina tiene que ser de la mañana. Y ahí muchos colegas se equivocan porque si nosotros empezamos a evaluar densidad urinaria durante el día, donde el paciente se alimenta y toma agua, no nos sirve esa densidad urinaria. O a veces en las clínicas hacen densidad urinaria cuando los pacientes están con fluidoterapia. Tampoco sirve. O sea, si nosotros queremos evaluar un paciente renal, su densidad urinaria, nosotros tendríamos que tomar la orina de la mañana de ese paciente, ¿ya? Y también está influenciado por otros factores, sobre todo enfermedades endocrinas, como ahí yo pongo diabetes, pero está el hiperadenocorticismo, el hipertiroidismo también, ¿ya? Son enfermedades que los pacientes presentan poliuria y polidipsia. Con respecto a la relación proteína-creatinina en la orina, ¿ya? Eh, claro, nosotros sabemos que una vez lo más utilizado, la relación proteinuria, creatinuria en la orina, son en los pacientes renales, principalmente. Pero una vez que nosotros sabemos que el paciente es renal, se hace. Ahora, lo que se aconseja y se ha visto en estudios que hicieron el año pasado es que a veces puede ser, y sobre todo los perros, más que los gatos, los pacientes antes que aumente la creatinina o que aumente el NUS, esto no está hecho con el SDMA, estos pacientes son proteinúricos antes, ¿ya? Entonces se recomienda no solamente hacer un perfil renal, sino que también hacer el UPC. Y esto se recomienda en perros y en gatos, porque los estudios se hizo en los dos. Lo que sucede es que el perro, cuando tiene enfermedades renales, principalmente cuando hablamos de enfermedad renal crónica, tiene eh, glomerulopatías, ¿ya? Entonces, ellos tienden a perder más proteína que los gatos. O sea, los perros apenas parte de la enfermedad renal son proteinúricos, ¿ya? Entonces, incluso la proteinuria puede ser antes que el aumento de la creatinina y el NUS. Esto no se han hecho con el SDMA, ¿ya? No tenemos idea de eso. Si realmente con el SDMA también parte proteinúrico. Yo tendría a pensar que sí, tendría a pensar que sí, que son proteinúricos los perros, ya, incluyendo si el SDMA está alto en estadios tempranos de la enfermedad renal crónica. En el gato, hay gatos que parten con proteinuria antes que aumente el NUS y la creatinina, es más bajo el porcentaje, ya, pero la mayoría de los gatos, cuando son enfermos renales crónicos, no son proteinúricos. Y la proteinuria tienden a ser más al final de la enfermedad. Ya de estadio 3 tardío al 4 ya son proteinúricos. Pero eso no impide que nosotros a todos los pacientes que sospechamos de renales o en los exámenes preventivos, nosotros deberíamos incluir lo que se postula del año pasado, es incluir la relación proteinuria-creatinina. ¿Ya? Lo que sí la relación proteinuria-creatinuria produce falsos positivos en casos que los pacientes tienen bacteriuria. Entonces, con este nuevo método que nosotros estamos usando como el CDView, los colegas que tienen CDView, ahí tienen una gran ventaja, porque al analizarlo en el CDView se va a evaluar si hay bacteriuria o no en ese paciente
y si el colega sospecha que hay una enfermedad renal, debería realizar un UPC al mismo tiempo. O sea, nosotros deberíamos hacer más UPC de los que se están haciendo. Ya viendo toda esta evidencia, los colegas deberían ser capaces de hacer en la medicina preventiva ya hacer relaciones proteinuria-creatinuria, siempre evaluando que no exista bacteriuria en esa orina. ¿Ya? Por eso acá habla un poco, digo, puede ser normal en caso de enfermedad renal, claro, como les conversaba yo, ¿ya? Sobre todo en gatos, que ellos presentan proteinuria más avanzada en la enfermedad renal. Con respecto a la microalbuminuria, se hace en orina, da muchos falsos positivos en medicina veterinaria, por eso no lo ocupamos como se ocupa en medicina humana, ¿ya? Y no es tan específico para el riñón. Y lo otro es la medición de la tasa de filtración glomerular, que yo les decía que es costoso, no es práctico y rara vez se realiza en la práctica diaria. Lo que se realiza más es, que le decía yo, como del punto de vista investigativo. Bien, lo que sí yo les pongo acá un poco hablando de la creatinina, ¿ya? Porque tienen que saber, importante la creatinina. La creatinina se comporta igual que el SDMA. La diferencia es que el SDMA, ¿no es cierto?, parte mucho antes que el aumento de creatinina, pero se comporta igual, ya por eso se usa el SDMA, ya. Pero como ustedes pueden ver ahí, es un biomarcador y sensible para el diagnóstico precoz, ya por eso la ventaja de tener SDMA, ya. Les conversaba yo, como dice ahí, dice, debe existir un 75% de pérdida de la función renal antes de elevarse. Y en los casos de aquí, ya, cuando ya la tasa de filtración ha caído un 50%, aumenta la creatinina, ya. Y eso se puede verificar días después de la instalación de la injuria renal aguda. Y eso ocurre también con el SDMA, es lo mismo, en los pacientes agudos. Como es un proceso abrupto, rápido, no va a tener aumentos de creatinina o SDMA al principio, pero sí después. Pero sí esos pacientes van a tener cilindruria en la orina. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, eh, afectados por factores no renales. Y aquí es la ventaja del SDMA, porque el SDMA no se afecta por masa muscular, viene de la proteólisis, no viene del músculo. Entonces, cuando los pacientes empiezan a perder índice en la masa muscular, entonces los pacientes no van a producir la cantidad de creatinina, ya no va a haber la misma cantidad de creatinina. Entonces ahí es difícil evaluar la creatinina cuando ya tenemos pacientes que han perdido el índice de masa muscular, ¿ya? Entonces ahí hay una ventaja del SDMA, que no depende de la masa muscular de los pacientes. Se va a reflejar mejor el SDMA que la creatinina en ese caso. Y al igual que el SDMA, la creatinina tiene una velocidad constante de excreción, por eso la utilizamos, es filtrada pero no reabsorbida, ¿ya? Y los niveles son inversamente proporcionales a la tasa de filtración glomerular. O sea, mientras más alta es la creatinina, más mala es la tasa de filtración glomerular de los pacientes. Es decir, si la creatinina eh, está alta y el paciente renal crónico, la, la cantidad de creatinina que tenga ese paciente va a implicar la fibrosis renal del paciente. O sea, si el paciente renal crónico y la creatinina es muy alta, implica que hay más fibrosis renal de ese paciente y por ende más mala es la tasa de filtración glomerular de ese paciente, ¿ya? Y lo mismo tendríamos que pensar del SDMA. O sea, mientras más alto el SDMA, más fibrosis, y si el paciente es renal crónico, más fibrosis renal tendría ese paciente, ¿ya? Y tenemos que pensar, y aquí hay un error bien grande también, en la deshidratación.
¿ya? Los niveles de creatinina aumentan cuando los pacientes están deshidratados. La- Hay un flujo renal más lento, mayor absorción de creatinina en esos pacientes. ¿Ya? Bien. Ahora, los niveles más altos son desde el nacimiento hasta los 2 meses de edad. Y esto lo vamos a conversar también porque esto también ocurre con el SDMA. Entonces, si nosotros, cuando un paciente es subclínico, mm, ya, aquí ustedes tienen esta curva, lo que está en este color gris, son los intervalos de referencia normales de la creatinina. ¿Ya? Y aquí tienen un paciente que en el tiempo se le fue midiendo la cantidad de creatinina. ¿Ya? Entonces, más o menos este animal tenía un rango de 0,6 a 0,7 por algunos años, pero de repente empezó a aumentar la creatinina dentro del intervalo de referencia, ¿ya? Y esto implica, paciente, lo más probable es que tenga una enfermedad renal crónica, ¿ya? Entonces, lo mismo ocurre con el SDMA, ¿ya? Empieza a aumentar los niveles de creatinina y el SDMA está dentro del intervalo, pero también empieza a aumentar, ¿ya? Entonces, em, normalmente, ¿ya? En los pacientes que son subclínicos, si no hacemos exámenes, no nos vamos a dar cuenta de esto. Y tienen que ser exámenes seriados. Y para eso existe un protocolo, ya que se los voy a mostrar más adelante. Porque si no, no nos vamos a dar cuenta, porque son pacientes completamente sanos, porque todavía los biomarcadores están dentro del intervalo de referencia, ¿ya? Entonces, si nosotros miramos un perfil renal, en este caso, y miramos los tres parámetros, y eso le puede suceder a un colega, de que, como ustedes pueden ver ahí, el SDMA está en 21, ahí el rango de referencia que tiene ahí desde 0 a 14, la creatinina está alta, bueno, está en micromol por litro, y la urea está alta. Nosotros sabemos que ese paciente tiene azotemia, ¿ya? Está azotémico. Pero lo que el colega tiene que evaluar, que existen en realidad tres tipos de azotemia. O sea, el SDMA puede aumentar en pacientes prerrenal, renal y porrenal, en los tres, ¿ya? Si es prerrenal, el paciente, la mayor causa de prerrenal que se ve en las clínicas es la deshidratación, sin duda. En ese caso dice hemorragia, pero ahí cuando tenemos hemorragia, el NU está alto, la creatinina está normal y el SDMA está normal, ¿ya? En la deshidratación, la hipotensión, la insuficiencia cardíaca, la sepsis y problemas endocrinos, ¿ya? Ciertos problemas endocrinos, sobre todo en pacientes que presentan hiperadrenocorticismo, pueden tener el NUS y la creatinina alta, ¿ya? Pero sin duda, la causa prerrenal, la más común, es la deshidratación. Y la deshidratación viene muchas veces incluso por ayunos prolongados que se hacen a los pacientes. Bien, si ustedes tienen un perrito pequeño, un gato que son pequeños, y ustedes someten a esos pacientes a ayunos de 8 horas, 12 horas, sin duda va a haber una deshidratación de ese paciente y eso puede aumentar estos valores. Y ahí muchas veces se equivocan los colegas y los diagnostican como enfermos renales crónicos. Si el paciente es prerrenal, las densidades urinarias tendrían que ser normales en esos pacientes. Como ustedes ven ahí, un animal, eso para gato, un gato joven, ¿no es cierto? Que empieza a tener una buena concentración urinaria, más o menos a partir de un gatito de los 6 meses en adelante, uno tendría que esperar densidad urinaria mayor a 1045,
En un gato geriátrico, como van disminuyendo la cantidad de nefronas funcionales, uno podría esperar una densidad urinaria mayor a 1035, y en perro, en todos los perros, porque no se han hecho estudios así como más diferenciados que gatos, uno podría esperar una densidad urinaria en perro adulto mayor a 1030, ¿ya? Si el animal está deshidratado, el volumen urinario disminuye. Entonces, ya, eso es prerrenal. Entonces, después tenemos los pacientes renales propiamente tales, ya que empiezan a disminuir su densidad urinaria y ya tienen otros signos clínicos, como ya las nefronas no funcionales empiezan a aumentar el volumen de orina, ya. Entonces, los pacientes orinan más, toman más agua, ya renales más avanzados. Y después tenemos postrenales. Los postrenales, ya, son pacientes, ¿no es cierto?, que tienen principalmente problemas de inflamación o infecciones del tracto urinario o obstrucciones uretrales o prostatitis, ¿ya? O sea, todo el tracto urinario bajo principalmente. Esos son los pacientes posrenales, ¿ya? Que tienen densidad, que también se pueden presentar como esta, con azotemia, ¿ya? Pero no son renales. El prerrenal no es renal, el porrenal no es renal. El renal es renal. Y estos pacientes pueden presentar, ¿no es cierto?, también aumento de la leucemia en estas tres instancias. ¿Por qué yo pongo densidad urinaria variable? Claro, porque si los pacientes que son porrenales tienen una infección del tracto urinario, hay bacterias, sobre todo la Escherichia coli, puede producir endotoxinas que inhiben a la vasopresina, o antiguamente llamada ADH. Entonces, por ende, los pacientes no concentran bien orina. Entonces, también ahí es importante, y a veces los colegas también se equivocan en eso. Cuando hay infecciones del tracto urinario, la densidad urinaria disminuye en los pacientes, y sobre todo si hay Escherichia coli. Y la Escherichia coli es la bacteria principal que produce ITU en nuestros pacientes, tanto en perros como en gatos, en ambos. Entonces, todo paciente que tiene ITU, ¿no es cierto?, debemos hacer en el fondo, un urocultivo, ¿ya? O detectar las bacterias también en el CDView, ¿ya? Y ahí uno dice, ya, la densidad urinaria está baja. Pero también esos pacientes tienen signos clínicos por renal. Si yo tengo una inflamación o una infección del tracto urinario o una obstrucción uretral, una prostatitis, esos pacientes tienen signos clínicos, ya que tienen una enfermedad en el tracto urinario bajo. Y en realidad, para saber bien si el paciente es prerrenal, renal o posrenal, sin un examen de orina no se puede evaluar la función renal de los pacientes. Nosotros tenemos que hacer un análisis. Y aunque ustedes no lo crean, muchas veces los colegas ven esto aumentado así y no hacen exámenes de orina y lo diagnostican como renal. Y eso es común que suceda, no, no es poco común, ¿ya? Sin tener un examen de orina. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Para pasar a No, la... todavía no. ¿Quedó claro? Sí. Ya. Entonces, el SDMA, que es el biomarcador que vamos a estudiar, ya es el SDMA en general cumple muchas funciones, ya hay muchos distintos SDMA que existen, pero IDEX, bueno, esto parte de la medicina humana, se aisló una dimetilarginina simétrica que tenía la capacidad, ¿no es cierto?, de ser la misma capacidad en el fondo que tiene la creatinina, ya, y por eso se utilizó. ¿Ya? Entonces, en el fondo corresponde a una forma metilada del aminoácido arginina, que es una proteína intracelular de todas las células nucleadas, ¿ya? Y se libera a circulación por proteólisis intracelular. Entonces, normalmente siempre hay un recambio celular. Entonces, hay mucho SDMA y que se están liberando por proteólisis, cumplen distintas funciones, ¿ya?
pero uno es ese DMA que nosotros medimos que se elimina solo por riñones, ¿ya? Y activa por el glomérulo en ausencia de absorción tubular. ¿Ya? La producción también es estable del SDMA, ¿ya? Es una parte de la actividad diaria celular, entonces su producción es bien estable. Y cuando aumenta, refleja un deterioro de la función renal, o sea, de la tasa de filtración glomerular, y por ende disminuye la función renal del paciente. Y esto en humanos, en perros y en gatos, ¿ya? Y solo la tecnología AI del 2018 puso su validación en ensayo de analizador Catalyst Diagnóstico. Antes de eso, se tenía que mandar a Estados Unidos, a los laboratorios de ellos, la evaluación del SDMA. ¿Ya? Existe bastante evidencia del SDMA. ¿Ya? Hay muy buenos papers en la evaluación del SDMA, pero acá lo que nosotros tenemos son dos consensos. ¿Ya? Los consensos en el fondo son un panel de expertos o dos autores, un autor que pone toda la información que está afuera y la pone en un solo paper para nosotros evaluar el SDMA. Y ahí nos dicen qué es bueno, qué es malo, y en fin, ¿ya? Entonces nosotros sabemos que el SDMA es un indicador sensible de funcionalidad renal que detecta tan poco como un 40% de disminución de tasa de filtración glomerular en perros y un 30% en gatos, o sea, de pérdida de función. ¿Ya? Y nosotros hablamos que la creatinina es un 75% de pérdida de función. ¿Ya? En IDEX normalmente te dicen que es un 25%, pero se han hecho trabajos que nos dice que es 40% en perros, lo que sabemos actualmente, y 30% en gatos, de pérdida de funcionalidad renal. Entonces, en el fondo sería como en el perro sería 9 meses antes que aumente la creatinina y en el gato sería 1 año y medio antes que aumente la creatinina. O sea, en los perros estamos haciendo 9 meses el diagnóstico antes que aumente la creatinina de enfermedad renal crónica, en los perros 9 meses antes y en los gatos 1,5 años antes. En ese caso, eh, en los gatos, ¿no es cierto?, tienen más suerte porque estamos diagnosticando mucho, mucho antes, ¿ya? Entonces, por eso el SDMA es un indicador temprano de pérdida progresiva de la función renal, ¿ya? Y a menudo aumenta antes que otros parámetros. Aumenta antes que la creatinina, que el fósforo, que el NUS, que todos los parámetros que nosotros vimos, ¿ya? Lo que no se ha evaluado es con respecto al factor de crecimiento fibrolacto, que es un examen que lo tiene IDEX en forma de laboratorio, que uno manda externamente, pero según lo que yo he visto, eso también se va a incorporar en el tiempo en el Catalyst. Bueno, cuando eso se incorpore ahí lo estudiaremos más. Hasta el momento eso es, ¿ya? Lo que les puedo decir. El SDMA es más confiable que la creatinina como un indicador de funcionalidad renal debido a que no es influenciado en condiciones comunes con fusión. La única ventaja con respecto a la creatinina, una es que es antes y lo otro que no se ve influenciado por la masa muscular, ¿ya? Y eso es importante porque muchos pacientes cuando se enferman pierden masa muscular porque paran de comer. Entonces van a perdiendo masa muscular. O hay enfermedades que son muy catabólicas que los pacientes presentan también pérdida de masa muscular. ¿Ya? Y la principal enfermedad sería el hipertiroidismo en los gatos. ¿Ya? Y lo último nos dice que una elevación del SDMA también puede ayudar como un indicador de una enfermedad concomitante que puede tener un impacto secundario a la funcionalidad renal. Claro, en este caso, por ejemplo, sería pacientes que tienen hipertensión. Cuando nosotros tenemos hipertensión sistémica, normalmente se van produciendo injurias renales.
o en pacientes que tienen, se ha evaluado mucho en enfermedades vectoriales. En enfermedades, por ejemplo, transmitida, la principal sería anaplasma que nosotros tenemos y liquiosis, ¿ya? Esos pacientes que sufren enfermedades rickettsiales tienen, se dañan los glomérulos en ese paciente, en esos pacientes, ¿ya? Entonces, cuando tienen estas enfermedades rickettsiales, ellos se curan, pero secuela queda el hígado. Y eso ocurre en la iliquia, la, la cantidad que puede hacer son, se habla de un 112% de los pacientes. O sea, es muy alto eh, la probabilidad que los pacientes tengan una injuria renal cuando sufren, ¿no es cierto?, enfermedades vectoriales. Y dentro de las enfermedades vectoriales también se pone a la leptospirosis, ¿ya? Como una enfermedad que produce injuria eh, renal aguda en los pacientes. Y como secuela después les queda la enfermedad renal crónica. Y en esos pacientes también se debería medir SDMA. Lo vamos a evaluar ahora. Entonces, ¿qué te dicen los riñones? ¿Ya? Detecta enfermedad de riñón con mayor rapidez, estamos claros, actúa antes de la creatinina y refleja otros procesos patológicos que afectan a los riñones. O sea, detecta enfermedad renal crónica, podemos detectar pacientes con AQI, pacientes que tienen pielonefritis, obstrucción urinaria alta, cálculos renales, glomerulonefritis o enfermedades congénitas de animales jóvenes. Y refleja lo que les conversaba, otros procesos patológicos que secundariamente afectan al riñón. Tenemos el hipertiroidismo, que lo vamos a conversar un ratito, lo que le hablaba yo, enfermedades transmitidas por vectores, la hipertensión sistémica, síndrome cardiorrenal, ya puse renal con 2 R, perdón. Eh, el síndrome cardiorrenal es una patología compleja. Tenemos bastante evidencia en nuestros pacientes, ¿ya? Que si los pacientes sufren de, sobre todo en problemas de miocardio, ya sea dilatada o hipertrófica, a la larga también afecta eso a los riñones. O sea, los pacientes cardiópatas en general tienen que ser evaluados con SDMA en el tiempo. Los fenómenos sépticos, los pacientes cuando sufren, como yo les conversaba, que la sepsis produce en el fondo aquí, y si el paciente salió del fenómeno séptico, por ejemplo, una piometra, la piometra es lo más común de fenómenos sépticos que podamos tener en una clínica. Hay otros, claro, abscesos, un montón de cosas más, pero en general la sepsis a la larga después también puede producir no solamente una injuria renal aguda, sino que también a la larga una enfermedad renal crónica. En cáncer, en general, no está muy estudiado, ¿ya? Y bueno, Aide lo pone cáncer ahí, lo pone en general, ¿ya? Pero hay muy pequeños estudios que nos dicen a nosotros, y que se evaluaban pacientes con cáncer, que el fenómeno de cáncer produce mucha proteólisis, ¿ya? Entonces, normalmente los pacientes con cáncer tienen ese edema alto sin ser renal, ¿ya? Entonces, eso es por la proteólisis que ocurre en el cáncer. Ya hay mucha mitosis y proteólisis de células. Entonces ahí yo no les puedo decir por la evidencia que yo tengo, porque una cosa es lo que te dice Aire y una es la evidencia que uno va encontrando en el tiempo, porque yo soy ante todo profesor y yo tengo que mostrarle digamos, a los, a los médicos lo que yo tengo o lo he encontrado como evidencia, ¿ya? Y toxicidad por fármaco, bueno, ahí ya sabemos, ya, eso. Igual, por ejemplo, bueno, yo no les voy a hablar de eso mejor. O sea, ustedes quédense con el cáncer, con todas esas cuestiones. Yo, cuando vaya a la clínica o cuando ustedes me inviten, ahí yo tengo que evaluar la verdad.
ya, que es distinto, pero ustedes como consenso, como parte del equipo de AIDS que son, tienen que decir todas estas cosas. Si el colega no estudió el cáncer, el problema es de él, no de nosotros, digo yo, ¿ya? ¿Cuándo medir ese DM? En realidad, esto es un poco el consenso que tienen que llegar ustedes de por qué a las finales tendría que venderse más el SDMA de lo que se vende actualmente, ¿ya? Y tendríamos que influenciar a los colegas. Es que en realidad el SDMA, desde mi punto de vista, debe realizarse en todos los pacientes. O sea, dentro del perfil, cuando pasa un animal en un perfil, tendrían que poner el SDMA. ¿Ya? Y eso es lo que se hace en Norteamérica. En Norteamérica los gringos ponen el SDMA. No, no, no porque el animal esté enfermo van a hacer SDMA. ¿Ya? Entonces, uno es paciente que se presenta a un plan de salud rutinario. Independiente de la edad, uno tendría que poner SDMA porque también tienen que pensar que pueden haber enfermedades congénitas en los pacientes, ¿ya? Y si el SDMA es tan alto en un animal joven, nosotros deberíamos evaluarlo, ¿ya? Entonces, en pacientes que se presentan en un plan de salud rutinario, ¿ya? El SMA contribuye a evaluar bienestar, ya mejorando la detección temprana de cambios de funcionalidad renal, ¿ya? Y otra cosa, nosotros tenemos enfermedad renal crónica muy temprano en nuestros pacientes, a diferencia de los gringos, que más o menos lo ven en gatos de 10 años para arriba. Yo hablo de gatos porque esa es mi experiencia y es donde más se utiliza el SDMA, pero igual deberíamos usarlo en perros. Eh, Normalmente ellos lo ven de los 10 años, pero uno empieza casi de los 5 años. Y mucho de eso tiene que ver de los manejos que se hacen en las clínicas en estos pacientes. ¿Ya? Entonces, partiendo por las esterilizaciones y la mala utilización de AINES que se hace en las clínicas. Entonces, no es malo y es súper bueno que uno pudiera realizar, ¿no es cierto?, en pacientes a un plan de salud rutinario, ¿ya? O en pacientes jóvenes. Normalmente, cuando hablamos rutinario, eh, eh, el plan de salud, lo que nosotros decimos los diplomados en medicina felina, es que nosotros a partir de los 7 años, nosotros deberíamos hacer exámenes en los gatos, ¿ya? Y a partir de los 7 años, dependiendo de la edad, va de una vez al año, a veces 2 veces al año, y cuando ya los animales son muy geriátricos, a partir de los 13 años, tendrían que evaluarse más o menos 3 veces al año. ¿Ya? Y eso, claro, porque los animales tienen edades diferentes a nosotros. Un gato de 13 años a 14 años, la diferencia es de 13 años, 70 y tantos años, y a los 14 años ya pasan a los 80 años. Entonces, por eso se hace de esa manera. ¿Ya? Entonces, yo no lo puse acá, pero debería, ahora razonando bien, debería, se los voy a hacer un plan de salud en la cual ustedes deberían considerar tanto para el perro y gato cuándo hacer los exámenes. A medida que, o sea, a partir de la a partir del gato es senior, ¿no es cierto? A medida que envejece, los números de exámenes van aumentando en ellos. Ya, y eso existe bastante evidencia. Pero en general, de mi punto de consideración, pensaría de que cada vez que se hace un perfil en un paciente, tendría que hacerse un SDMA, ya no solamente un plan de salud, ya. Pacientes o sea, todos pacientes que se van a someter a alguna cirugía o algún procedimiento anestésico también se debería, ¿no es cierto?, hacer un perfil. Normalmente los colegas hacen un preperfil en esos casos, ya, no hacen un perfil completo. Y en el preperfil normalmente se evalúa
no me acuerdo, Titi, que viene en el preperfil, pero viene NUS, creatinina, ALT y albúmina, parece, o no me acuerdo. Y ahí deberían incluir el SDMA. Titi, ¿qué viene en el preperfil? No me acuerdo. Viene la CREA, el BUN, ALT, fosfatasa alcalina, albúmina, globulina. Eh, eh, Tiene algunas cosas menos que el perfil general, pero Ya, también es como, tiene hartas normal, cosas. claro, normalmente es el que evalúan cuando van a hacer preanestésicos, Sí, es nuestro CHEM 10. el CHIM-10. Y ahí también, ¿no es cierto?, se debería agregar, ¿no es cierto?, el SDMA en ese CHIM-10. ¿Mm? ¿Ya? Muchos pacientes quirúrgicos aparentemente sanos pueden presentar alteraciones subyacentes que podrían complicar la anestesia o el procedimiento quirúrgico. El problema de acá, viendo la realidad de nosotros, como piensan nuestros colegas, ¿ya? Esto entre nos, ellos no quieren parar las cirugías, porque si sale todo normal y el SDMA está alto, ahí tienen que tomar la decisión si van a continuar o no van a continuar la cirugía. Y deberían volver a reevaluar. Lo vamos a ver ahora. Entonces ahí lo tenemos que dejar en conciencia de cada colega nomás, sino que explicarle lo que pueda suceder y, ¿no es cierto? Eh, Porque claro, la creatinina es mucho después, pues, entonces puede estar el paciente renal igual y lo operan, pero el SDMA le va a tirar la alerta. Pero ahí tendrían que parar la cirugía dependiendo de cuál alto está ese SDMA que lo vamos a ver ahora. Y ahí tenemos que llegar a cierto consenso. Lo que pasa es que a los colegas no les gusta parar la cirugía, ¿ya? Y un poco eso yo lo vi cuando empezaron a hacer en una clínica que yo estaba exámenes de coagulación. Es decir, de repente salían muchos pacientes alterados la coagulación y no tenían problemas de coagulación propiamente tal. Entonces paraban mucha cirugía, ¿ya? Y ahí hay que, ¿no es cierto?, llegar a un consenso. Ahí hay un pequeño problema porque ahí a los colegas no les gusta parar la cirugía, ¿ya? Pero en el fondo es lo que hay que hacer, basado en lo que vamos a mirar después. Después tienen pacientes que se presentan con signos clínicos. Bueno, ya eso es obvio. Pacientes que se presentan ya con signos clínicos, ya sea aguda o crónica, ya. Entonces, eh, o cualquier signo clínico, ya, signo clínico sistémico, no solamente renales, sino que porque muchas, como ustedes pueden ver, muchas otras enfermedades pueden causar problemas renales en los pacientes, ¿ya? Lo otro serían pacientes que presentan enfermedades infecciosas transmitidas por vector. Eso lo conversamos, ¿verdad? ¿Ya? Aquí también tienen que incluir la leptospirosis y las enfermedades por el líquido y anaplasma, ¿ya? Ahora, no sé cómo estará la cosa en el norte, Titi, con respecto, tanto las garrapatas como que desaparecieron un poco de la región, pero hay. En la quinta región yo veo que puede ser perros con garrapatas, pero no tanto como veíamos antes. eh, y en el sur no hay, o muy poquito. Pero en el norte es donde más, ¿no es cierto?, enfermedades vectoriales tenemos. Y leptospira hay en todo Chile, leptospirosis. Leptospirosis es común, ¿ya? Es una enfermedad común. Lo que cuesta es diagnosticarla, pero es una enfermedad común, ¿ya? La leptospira. Entonces, todos esos pacientes también. Y después tenemos el gato con hipertiroidismo, ¿ya? Normalmente, ya sabemos que hay un número significativo de gatos con hipertiroidismo sufren de esta enfermedad renal concomitante. Nosotros sabemos que el hipertiroidismo, los gatos con hipertiroidismo tienen aumento del metabolismo basal, tienen mayor flujo renal, ¿ya? O sea,
Lo que pasa en los pacientes con hipertiroidismo es que haber mayor cantidad de flujo sanguíneo renal, ¿ya? La, em, em, la creatinina se enmascara en el fondo, ¿ya? O sea, si los gatos son renales, la creatinina no va a estar tan alta como corresponde, ¿ya? Y eso también ocurre con el SDMA. Es lo mismo porque actúan de la misma manera. Hay una mayor tasa de filtración glomerular de esos pacientes, entonces no sé si el paciente renal, la creatinina no se va a reabsorber ni el SDMA tampoco. La única ventaja del SDMA en esa instancia es que la creatinina se afecta por la masa muscular y el SDMA no se afecta por la masa muscular, ¿ya? Y en ese caso, si los pacientes ya tienen pérdida del índice de masa muscular, y eso ocurre ya en hipertiroidismo un poco más avanzado, cuando empiezan a perder índice de masa muscular, ahí el SDMA refleja mejor, ¿no es cierto?, en la salud renal de los pacientes, ¿ya? Ahora, la pregunta es, ¿cuánto de la masa muscular? No sabemos, ¿ya? ¿Para qué no, el- la creatinina? O sea, nosotros hacemos un examen de índice de masa muscular a través de la palpación del paciente y nosotros sabemos que está perdiendo masa muscular, pero también puede existir una pérdidas que a lo mejor em, no son visibles en la palpación de los músculos. Igual, ¿no es cierto?, puede tener pérdida en el índice de masa muscular el paciente. Entonces, en general, cualquier paciente con hipertiroidismo deberíamos medir igual SDMA, porque si la creatinina está normal y el SDMA sale alto, lo más probable es que ese paciente sea renal y que la creatinina esté normal alta es porque ha perdido masa muscular el paciente, ¿ya? Entonces ahí el SDMA es más confiable. Y como no podemos saber, no existe un estudio de cuánta masa muscular pierde el paciente para evaluar esa creatinina, es mejor que en todos los pacientes con hipertiroidismo realicemos un SDMA, ¿ya? Ahora, si el SDMA sale normal y la creatinina en el fondo normal alta y el paciente no ha perdido masa muscular, igual el paciente puede tener enfermedad renal crónica, ¿ya? No sé si me entendieron eso con el hipertiroidismo, que a veces es un poco confunde. Sí, se entendió. ¿Se entendió? Sí. Claro, Sí, porque no vaya a ser cosas que les salgan a ustedes de que, oye, mira, el SMA salió bien, la creatinina normal y el gato es renal, pero ese gato entonces no ha perdido masa muscular. Claro, porque lo ven en la evidencia. ¿Dónde lo van a ver? A través de otra evidencia. Puede ser que disminuyó la densidad urinaria o que hagan una ecografía y hay pérdida de relación córtico-medular a nivel ecográfico, que tengan evidencia ellos, porque eso es lo que uno hace, ya, normalmente. Y normalmente también lo que se hace es que los tratan para el hipertiroidismo y de ahí van evaluando la función renal también. Pero no es mala idea de hacer el SDMA igual porque puede ser que esté alto, a pesar de que nosotros nos vimos pérdida del índice de masa muscular desde el punto de vista de la clínica, ¿ya? Porque si ustedes se fijan, no sé si ustedes se fijaron acá en el monito, déjenme llevarlo atrás, donde con respecto, disculpen, que los mareó un poquito, cuando hablé de la creatinina, claro, si ustedes ven a mí, ese es el examen que nosotros realizamos para evaluar índice de masa muscular. Ya nosotros ocupamos el dedo índice y evaluamos, ¿no es cierto?, aquí en la columna, cuánto de esa masa muscular se pierde.
Entonces, es un examen que es, es subjetivo, porque depende también del colega, de la experiencia que tenga en la palpación de masa muscular de ese paciente. Entonces, a veces puede existir pérdida de masa muscular y que no sea evidente en la palpación del paciente, porque dependemos de esta evaluación, ¿ya? Entonces, si es recomendable, mirando bien y viendo todos los papers, es recomendable nosotros igual hacer SDMA en esos pacientes, porque puede ser que la alerta parta antes de lo que nosotros podemos evaluar el índice de masa muscular de ese paciente, ¿ya? Podemos verlo como normal y resulta que igual está perdiendo masa muscular porque la creatinina, ¿no es cierto?, está normal alta, pero el SDMA aumentó. Bien, ahora, esta otra cosa también que tienen que, porque a veces los colegas te alegan, es decir, oye, mira, el SDMA salió alto y el paciente se ve sano, no vemos nada, hicieron la ecografía y todo. Y a veces está este detalle que nosotros tenemos que considerar en la forma que se obtienen los intervalos de referencia para los distintos analitos que hay en un perfil bioquímico. Y no solamente puede ocurrir con el SDMA, sino, como les decía, con cualquier analito que ustedes midan en un perfil bioquímico. Ya sea esta la LT, la fosfatasa alcalina, la albúmina, todos los analitos que vienen en un perfil bioquímico. Y en la forma como se obtienen los intervalos de referencia. Normalmente los intervalos de referencia toman a 100 pacientes clínicamente sanos o 120 pacientes clínicamente sanos y los ponen en esta distribución, en la campana de Gauss, ¿ya? Y obtienen una media aritmética que son el 95% de los pacientes, en los cuales obtienen un intervalo de referencia que es más bajo y un intervalo de referencia que es más alto, ¿sí? Pero de eso, 2,5 pacientes pueden tener intervalo de referencia bajo sin estar enfermos o 2,5% de los pacientes pueden tener intervalo de referencia alto sin estar enfermos. Es decir, si yo tengo 100 pacientes, 5 pacientes van a tener intervalos de referencia que están fuera de rango, pero que son clínicamente sanos. Y la única forma de darse cuenta de esto es seguir midiendo ese analito, independiente del analito, ¿ya? Si, si es la LT, si el SDMA, si es la creatinina, en fin, cualquier analito. Por eso, un solo examen, sobre todo en pacientes que son sanos, nunca nos va a decir qué es lo que está sucediendo en ese paciente, porque justo puede haber sido el paciente que cayó fuera del intervalo de referencia. Y eso también tienen que, en el fondo, decirle a los colegas, porque también muchas veces alegan en esa parte, ¿ya? Y es algo que sucede en todo, ¿no es cierto? No solamente con la tecnología Altis, sino en general en todas las tecnologías, porque esto es la forma que sostienen los intervalos de referencia, ¿ya? ¿Ya? Aquí hablamos de los intervalos de referencia SDMA en cachorros, son más altos que los adultos, ¿ya? Nosotros podemos esperar que un cachorro en crecimiento tenga un SDMA que va con un rango de referencia que va de 0 a 16 microgramos por decilitro. Y esto es normalmente hasta que termine el crecimiento, ¿ya? Y para que normalicen estos valores, porque normalmente el valor de referencia es de 0 a 14, ¿ya? Para que normalicen estos intervalos de referencia, dependerá, ¿no es cierto? Depende un poco, depende hasta que termine el crecimiento de ese perro, ¿ya? Por ejemplo, los perros de razas pequeñas, como un chihuahua, un Yorkshire, deberían más o menos normalizar
su SDMA de 0 a 14 microgramos por decilitro a los 6 meses de edad. Pero en perros gigantes, por ejemplo, un gran danés, ya le puede tomar hasta 2 años para ver el SDMA de 0 a 14. Y eso también lo tienen que considerar, ¿ya? Esto sí, estos son estudios que se han hecho, ¿ya? Entonces, los intervalos de referencia para cachorros van a ser más altos que lo normal. Y en gatos sanos y gatitos, ya gatitos menor o igual a 6 meses, el intervalo de referencia va de 0 a 14 microgramos por decilitro, ya, exceptuando los gatitos sometidos a sedación, ¿ya? Y esto debido a, si hay sedación, hay una vasoconstricción, ¿ya? Disminuyendo la circulación renal, por lo tanto, hay una disminución en la tasa de filtración glomerular, ¿ya? Y debido a esto, se recomienda realizar examen en gatitos sin sedación o anestesia, ¿ya? Y este estudio se hizo en gatito y gato, y se vio que en gatitos sucedía esto y no en gatos en general, ¿ya? Y se explicó de esa manera, porque no en gatos no se explicó, ¿ya? Pero eso se habló solamente de gatitos. Y entonces, en gatitos menor a 6 meses, y si ustedes tienen o les informan de gatitos menor a 6 meses y los SDMA están altos, y tienen que ver, tienen que evaluar o preguntar si eso se hizo con sedación o anestesia en general. Y ahí los gatitos aumentan, ¿no es cierto? Ese rango. No se dio un rango tampoco de cuánto aumentaba. Tiene que ser no más de 16, ¿ya? Más o menos. Eso es una de las cosas a considerar. Con respecto a lo que vamos a hacer o lo que tendríamos que comunicar a los colegas cuando tengan SDMA que están aumentados, ¿ya? Si- ¿Qué pasa si el SDMA aumenta? ¿Ya? Cuando hablamos de SDMA elevado, es cuando cae en esta zona gris que llamamos, que va con un intervalo de referencia de 15 a 19 microgramos por decilitro, o en la categoría de elevación alta. Elevación alta o alta elevación es cuando hay mayor o igual a 20 microgramos por decilitro, ¿ya? Y el próximo paso, independiente cuál de esto esté alto, lo que debe hacer el colega es evaluar un uroanálisis completo, ¿ya? O sea, si en el perfil al colega le sale de 15 a 19, que es la zona gris, o mayor a 20, que es una elevación alta, tienen que evaluar un análisis eh, completo, ¿ya? Si nosotros estamos en la zona mayor a 20 microgramos por decilitro, ya, después de evaluar el uroanálisis, siempre vamos a tener que evaluar con mayor profundidad, porque algo está produciendo un deterioro en la tasa de filtración glomerular y necesitamos actuar ya, ¿ya? O sea, aquí, cuando mayor a 20, nosotros en un perfil bioquímico, a los colegas les sale mayor a 20, ellos necesitan ya, ¿no es cierto?, detectar, ¿no es cierto?, qué está pasando. Hay un deterioro en la tasa de filtración glomerular de estos pacientes, ya que sea que tenga una enfermedad de base, lo mismo que puse atrás, detecta o refleja que hay otro problema hacia esos riñones, ¿ya? Cuando es mayor a 20. Pero si el paciente está en la zona, digamos, gris de 15 a 19, ¿ya?
nosotros, eh, después de evaluar el urinálisis, ¿ya? Y en el fondo no vemos evidencia de enfermedad renal, no hay ninguna otra evidencia de enfermedad renal, se recomienda revisar el panel, eh, el panel renal, ¿no es cierto?, de 2 a 4 semanas. O sea, si los pacientes salen de 15 a 19, no hay otra evidencia de enfermedad renal, no encontramos ninguna evidencia. Bueno, basado en exámenes, eso son un montón de exámenes que hay que hacer, los vamos a ver, y no hay evidencia de enfermedad renal. O sea, se recomienda que ese paciente, ya estando en la zona gris, se recomienda, ¿no es cierto?, evaluar de 2 a 4 semanas, ¿ya? ¿Cuál es la razón por qué ahí dice que nosotros tenemos que evaluar de 2 a 4 semanas? ¿Ya? Está basado principalmente, o la recomendación, ¿ya? Nosotros sabemos que, que cualquier cambio en un analito tiene que empezar en algún lugar, ¿ya? Entonces, es posible que estemos encontrando un SDMA en un deterioro de la tasa de filtración glomerular muy temprano, ¿ya? Y es decir, que el paciente esté 15 a 19 y siga, ¿no es cierto?, con ese tipo de parámetro después de 2 a 4 semanas. O sea, que siga entre 15 y 19, ¿ya? Es decir, si en ese caso el SDMA permanece estable, sigue con 15, 19, entre 15 y 19, ¿ya? O si aumentó, o sea, de 19 pasó a 20, ¿ya? En ambos, en ambos debemos investigar, ¿ya? ¿Por qué? Porque debemos investigar porque ya sabemos que de 15 a 19 hay un deterioro en la tasa de filtración glomerular de ese paciente, ¿ya? O sea, ya sea que el SDA permanezca estable o se eleve, ¿ya? Algo en ambos se debe seguir investigando en ese paciente. O si el SDMA disminuye, ¿ya? Continúa disminuyendo, igual nosotros tenemos que investigar, ¿ya? Porque nosotros tenemos que saber dónde estuvo el insulto subyacente de ese paciente. ¿Bien? Entonces, basado en eso, eh, nosotros tenemos que guiarnos. No sé si me entendieron esa parte. Y si si el SDMA, después del chequeo de 2 a 4 semanas, ¿ya? Volvió al intervalo de referencia normal, todo va a estar bien con el paciente. Y se recomienda, ¿no es cierto?, la evaluación cada 6 meses. Claro, porque el paciente ya sufrió una injuria con 15 a 19. Entonces el paciente vuelve al intervalo de referencia normal, pero sí seguimos teniendo que seguir evaluando cada 6 meses. ¿Ya? ¿Por qué se hace esta recomendación? ¿Por qué se hace esta recomendación, ¿ya?, de evaluación del MSA? Es basado en este estudio. Este estudio se realizó, aquí está, es un estudio longitudinal. Se evaluaron muchos perros y gatos de SDMA en concordancia como biomarcador renal en perro y gato. ¿Ya? ¿Y qué pasa en este estudio? Lo que nos dice a nosotros, ¿qué pasa con los pacientes una vez que tienen un SDMA que está elevado? ¿Ya? Y lo que se encontró que el 72% de los pacientes que tenían una elevación leve del SDMA tenían un SDMA
elevado en forma persistente, ¿ya? Y también una repetición de la elevación del SDMA en un año, ¿ya? O sea, lo que nos dice que hay un deterioro de la tasa de filtración glomerular de esos pacientes, ¿ya? Y el 48% de los pacientes, después de la elevación del SDMA inicial, tenían una elevación persistente, ¿ya? Y el 24% de, del intervalo de referencia normal tenían, ¿no es cierto?, SDMA en el intervalo de referencia normal, pero después se elevaron, ¿ya? En un periodo de un año que se siguió al SDMA. Tenían aumentado, disminuido y después elevar. Y eso ocurría en, en el 24% de los pacientes, ¿ya? Esto tiende a ocurrir porque hay lo que nosotros llamamos una hipertrofia compensatoria en los pacientes. Un paciente, cuando hay injurias renales, se produce una hipertrofia compensatoria. Y la hipertrofia compensatoria es individual de cada paciente, ¿no? Por eso a veces nosotros tenemos enfermedades renales crónicas en pacientes más jóvenes y otros se demoran más tiempo. O sea, eh, en producírsela, en avanzar la enfermedad en el fondo, porque acá lo que se produce es una hipertrofia, lo que llamamos una hipertrofia compensatoria, ¿ya? Y después tenemos que el 28% de los pacientes, ¿ya? Em, eh, experimentan una restauración de la tasa de tasa de filtración glomerular, ¿ya? En estos pacientes estará al alto el SDMA y permanece bajo, lo cual es genial, porque es lo que nos gustaría que pasara con nuestros pacientes, ¿ya? O sea, esto podría ser una recuperación de una injuria renal leve, ¿ya? A lo mejor este paciente tuvo una pequeña infección o toxina que se resolvió, ¿ya? Nosotros tenemos que saber que los riñones pueden compensar con injurias leves, ¿ya? Y es la razón por qué los niveles disminuyeron a intervalo de referencia normal y se restauró la función renal de estos pacientes. Bien, no sé si les quedó esto claro, ¿ya? En la evaluación longitudinal. Por eso se tiene que volver a medir los SDMA una vez que están altos los pacientes y eso se debería hacer a través de un año de esos pacientes. ¿Ya? Eso, más o menos con esta explicación. ¿Ya? Y esto también hay otro estudio, ven este primer estudio, se fueron 16.000 gatos y aquí parece que eran 17.000 perros, parece que está mal ese número, si eran 17.000 perros eran bastantes. Y aquí hay otro estudio que se hizo en comparación con la creatinina, ¿ya? Que es este que está acá. Pero esto no los quiero confundir porque eso ya es más para medicina interna, ¿ya? Una de las cosas que yo hablo en las charlas con respecto a la creatinina, ¿ya? O sea, que al aumentar el SDMA también tendría que aumentar la creatinina. Pero fíjense, acá estamos hablando de T1 SDMA y después midieron T2 SDMA. Aquí, ¿no es cierto? En T1 eran pacientes que tenían SDMA de 15 a 19 que se incluyeron en el estudio, ¿ya? Y a la posibilidad de aumento en T2 del SDMA, ¿ya? Es bastante, o sea, si estamos hablando de 15 a 19, pongamos 19, la posibilidad de aumento del SDMA en la segunda muestra es de 65%.
Y si es mayor a 25 o 20, la posibilidad de que el paciente tenga otro aumento del SDMA es un 76% de los pacientes. ¿Ya? Entonces, lo que nos dice a nosotros es que si nosotros tenemos otra evidencia de enfermedad renal basado en exámenes de los pacientes, ¿no es cierto? Nosotros tendríamos que actuar, ¿ya? Y para actuar existe todo un algoritmo, no está completo acá, que si yo se los mandé igual, y claro, y lo tienen por ahí, nosotros tenemos que investigar, ya, ver causas subyacentes. El principal examen que se hace en Chile para evaluar funcionalidad renal es la ecografía renal, ¿ya? Y ahí también tenemos otro problema, en la que yo lo he visto a través de mi experiencia como docente, es que cuando miran ecografías renales de los pacientes, tienen que pensar que cuando un paciente está enfermo está inflamado. Y cuando está inflamado en forma sistémica, todo se inflama. Entonces es común que te pongan abajo digamos, en la interpretación, como el resumen, porque primero hacen una descripción y después una interpretación, que te pongan que hay inflamación renal o nefritis o lo que sea. Te ponen que el riñón está inflamado. Y ahí también los colegas se equivocan. ¿Por qué? Porque el ecografista hace una descripción y nosotros tenemos que ser capaces de leer cada descripción y no irnos a la sugerencia, porque si nos vamos a la sugerencia y el paciente está inflamado, nos dice que está inflamado los riñones, que está inflamado el hígado, que está inflamado las adrenales, y sugieren que puede tener esto, sugieren lo otro, sugieren lo otro. Entonces nosotros ahí fallamos mucho en cómo interpretamos la ecografía renal, ¿ya? Es decir, nosotros tenemos que ir a leer la parte renal y leer toda la descripción que nos están haciendo, y en la descripción también te dan medidas. Y normalmente en el informe ecográfico no te ponen cuáles son las medidas normales de cada órgano, sino que nosotros tenemos que tenerlo basado en la evidencia de otros papers y tenerlo al lado para saber cómo se está describiendo bien ese riñón. Y ahí también tenemos otro problema, pero no es un problema de nosotros o de ustedes como compañía, es un problema ya de colegas que no saben interpretar bien un informe ecográfico, ¿ya? Porque en eso se basa mucho, porque tienen que pensar que si nosotros estamos haciendo o estamos diagnosticando estadios tempranos de la enfermedad renal crónica, estadio 1 y 2, normalmente esos pacientes concentran bien orina y los gatos no son proteinúricos. En los perros más fácil porque son proteinúricos, ¿ya? Pero en los gatos más difícil. Y uno puede decir, no, no tiene nada riñón, ¿ya? Pero sí va a tener cambios o cambios mínimos ecográficos, ¿ya? Entonces, lo que uno hace en la clínica, como yo diagnostico enfermedad renal crónica temprana, es a través de esa vía, ¿sí? O sea, a través de las vías, principalmente pruebas de imágenes abdominales, ¿ya? Ya basado en radiografía para ver si, evaluar si hay urolitos, y también se debería hacer en perros, y basado también en la ecografía renal. Y lo otro, necesitamos un colega experto también que sea de gato como ecografista. Entonces son todas cosas que se tienen que poner juntos, porque fíjense que acá hablan de urocultivo, lo hacemos, vemos si hay bacterias. Prueba de enfermedad infecciosa también lo hacemos cuando son jóvenes, principalmente pensando en perros en leptospira, que es lo más común. En gatos sería leucemia o inmunodeficiencia o PIF o toxoplasmosis, ¿ya? Y
lo otro, que son gatos jóvenes, estas enfermedades infecciosas son glomerulares, son nefritis, ¿ya? Glomerulonefritis, no son enfermedades tubulares como tienen los gatos, tienen fibrosis túbulo intersticial y pruebas de imágenes abdominales. Si se fija, entonces, la prueba de imágenes abdominales aquí es fundamental, ¿sí? Y si los colegas no saben leerla, también es otro problema de ellos, no de nosotros, ¿ya? O de ustedes. Y después tienen el UPC. Y el UPC, bueno, en los perros funciona bien, porque los perros parten las enfermedades glomerulares y tienen proteinuria, es más fácil. Y en los gatos, más difícil, porque parte de la enfermedad renal crónica y no hay proteinuria. La mayoría no son proteinúricos, entonces hay que basarse mucho en la ecografía. Y lo otro es la presión arterial. En forma secundaria, los pacientes renales tienen hipertensión sistémica, pero no todos. Y la hipertensión sistémica se presenta desde el estadio 3, del estadio 3, ¿no es cierto?, temprano tardío de la enfermedad renal. No todos son hipertensos. Entonces, acá el examen ecográfico es fundamental en estos pacientes, basado en eso, ¿ya? Y si no hay cambio ecográfico, no se pueden tener cambio ecográfico, nosotros tenemos que confiar en el SDMA, porque a veces son tan tempranos, pero tenemos que ver, tirar este protocolo, ¿no es cierto? Que yo o sea, evaluar, no tirar, evaluar este protocolo, este algoritmo que yo les dije, y de ahí basándose, pero también de mano para nosotros, los internistas, de mano con la creatinina, porque ambos tienen que ir subiendo, ¿ya? Las dos cosas de mano. No, no podemos dejar la creatinina atrás. Pero siempre cuando evaluamos un perfil renal, evaluamos las dos cosas. ¿Sí? Evaluamos creatinina y evaluamos SDMA juntos. ¿Ya? Esto es más o menos para que ustedes sepan que existe un IRIS, ¿ya? Una de la Sociedad de Interés Renal, que en 2023, ¿no es cierto?, hizo una actualización con respecto al SDMA, que incluyó el SDMA para el diagnóstico de enfermedad renal crónica, ¿ya? Y esto es basado según, ¿no es cierto?, la cantidad de SDMA que tiene el paciente, por ejemplo, y la creatinina. Ve que el IRIS no dejó a la creatinina, porque si hubiera dejado eh, el SDMA solo, hubiera hecho una tabla para SDMA solo, y no lo hizo junto con la creatinina. Entonces, por ejemplo, estadio 1 del IRIS, ¿no es cierto?, es cuando la creatinina es menor o igual a 1,4 en perros, que está dentro del rango referencia normal alto, pero está dentro del rango, y el SDMA le sale 18 en el paciente. Entonces, si dice, si el SDMA persiste mayor a 18, diciendo que nosotros hicimos dos mediciones por lo menos, o sea, persiste, quiere decir que no son una medición, dos mediciones en perros cuya creatinina es menor a 1,4 miligramos por decilitro, ¿ya? Nosotros teníamos un IRIS 1 basado en la creatinina. Claro, porque basado en la creatinina sería un IRIS 1, ¿ya? Este debe ser estadificado y tratado como IRIS 2. Claro, si el SDMA persiste mayor a 18 y es menor a 35, nosotros deberíamos tratar a este paciente ya como estadio 2. O sea, avanzamos un estadio haciendo el diagnóstico temprano con el SDMA. Y esto es basado en la terapéutica, porque nosotros, el IRIS 1, hacemos terapia, cambiamos, normalmente hacemos un cambio de dieta no renal, o sea, no hacemos cambio de dieta renal en estadio 1, porque la dieta renal es muy baja en proteína y los pacientes pierden mucho índice de masa muscular y también pueden sufrir de hipercalcemia porque bajamos mucho el fósforo. Al bajar la proteína bajamos el fósforo. Entonces, todo controversial partir de estadio 1 con dietas renales,
¿ya? Pero sí, nosotros, eh, si lo pasamos a 2, tampoco damos dietas renales. Ahí, bueno, eso ya tendría que ser una clase de renal crónico, pero ahí depende de muchas otras cosas cuando partimos dieta renal. En general, para mi punto de vista, o mi experiencia clínica, yo parto con dietas renales cuando la creatinina ya es más o menos 2,5. O sea, estamos hablando ya estadio 2 tardío. Ahí es cuando más o menos se recomienda partir con dietas renales. ¿Ya? Pero es una cosa de uno, mía, ya mía y otra experiencia de otras colegas de Catuna, cuando partimos con dietas. Pero no importa, porque ustedes no les van a preguntar dietas renales. Pero más o menos para que sepan, es que con el SDMA lo que estamos logrando es que si el SDMA está alto, más allá, con respecto al estadio, nosotros tendríamos que subir al paciente un estadio más. Y eso ayuda a prolongar sobrevida al paciente. ¿Ya? Eso es sumamente importante. Y el SDMA existe para perros y, ¿no es cierto?, una tabla también para gatos. ¿Ya? Bien. El SMA, su medición no es, no, esto es importante. No en animales deshidratados, porque no solo aumenta el SDMA, también aumenta la creatinina y en mayor proporción el nitrógeno ureico sanguíneo. ¿Sí? El que más se dispara en la deshidratación es el nitrógeno ureico sanguíneo. No se afecta por la lipemia ni la ictericia y es un analito bien estable. O sea, en el fondo, no deberían hacer estas cosas en ayuno los colegas. Para evaluar, ¿no es cierto?, el estado renal de un paciente, no deberían decir, oh, vamos a hacer el SDMA o vamos a hacer un perfil en ayuno. ¿Ya? Y eso es algo que ustedes tienen que considerar cuando visiten las clínicas. Es decir, que los pacientes no estén haciendo ayuno para hacer estos exámenes, sino que si el dueño dice, sí, quiero hacer el examen, inmediatamente hacerse, ¿ya? Lo importante es que sí, la hidratación del paciente, ¿ya? Porque si lo van a tomar en paciente deshidratado, no solamente va a aumentar el SDMA, sino que también va a aumentar el NUS y va a aumentar la creatinina, ¿ya? Esas son conclusiones que yo les dejo. Normalmente igual el, Iris no dejó la creatinina y se tienen que evaluar juntos porque nosotros tenemos también que estadificar la enfermedad renal. Entonces tenemos que evaluar junto con la creatinina. Ya tenemos que buscar otro indicio de disminución de tasa de filtración glomerular, ¿ya? Y saber que en los estadios tempranos de la enfermedad renal crónica no hay signos clínicos en los pacientes. Son pacientes que se presentan sanos. Entonces, por eso tenemos que hacer, ¿no es cierto?, perfiles, controles y hemogramas, perfiles, ureanálisis, que son los exámenes basales de nuestros pacientes. Bien. Lo otro importante también, y que nos hemos encontrado en las clínicas, que existe esta máquina Bichek BioNode, que tienen SDMA, tienen también para lipasa pancreática, miden T4 y miden TSH. Estas máquinas de Bichek BioNode, pero no tienen evidencia. Ya existe, perdón, existe muy poca evidencia con respecto a la utilización de esta máquina. ¿Ya? O sea, la máquina se vende y se vende, hay muchos colegas que la que han comprado es más económica, pero no hay evidencia de que la máquina trabaje. Es decir, evidencia basada no solamente en lo que dice, ¿no es cierto?, ellos, sino que también evidencia basada con respecto a lo que sea, ¿no es cierto?, publicado con respecto a la máquina de Bichek BioNode, ¿ya? En realidad la máquina tiene poca linealidad, precisión y repetibilidad de un mismo paciente. O sea, un mismo paciente va a presentar alto, después normal, después disminuido. No hay una repetibilidad de eso.
¿ya? Carece de linealidad y precisión. A repetir la misma muestra, los resultados son discordantes y cambian el diagnóstico. Entonces, solo la tecnología AIDE se debe utilizar. Y eso también hay que considerarlo porque andan muchos animales que han sido mal diagnosticados con esta tecnología. Es algo que uno ve en la clínica diaria, que vienen con el SDMA de Vichek, que es una máquina que está en Chile. ¿Ya? Eso es lo que tienen que considerar, que es digamos, la competencia, pero al final esa cosa no es competencia, porque no funciona. Si fuera competencia es porque funcionaría. Lo que pasa es que no es una buena competencia, hay que decirle a los colegas, porque cuando uno diagnostica enfermedad renal crónica, el pronóstico no es reservado, porque dependerá, ¿no es cierto?, de cada paciente, cuánto vivirá. Es una enfermedad cara. Ya no solamente los dueños tienen que hacer exámenes, sino también hay que comprar dieta y hay que comprar otros medicamentos a medida que avanza la enfermedad renal. Entonces es una enfermedad cara de tratar, no es barata. Y entonces si hacemos malos diagnósticos con equipos que no tienen evidencia, ya, entonces eso también tienen que considerar. Y lo último, les voy a poner un caso clínico para que vean qué común es lo que sucede. Y esto me sucedió a mí. Bueno, muchas veces me ha sucedido lo mismo. Espérenme un segundo que mi mamá me está llamando y ahí sí que yo contesto. Ya. Entonces, aquí tienen un paciente que es Oliver, de 8 años, castrado. Así mandó la foto la dueña. Se ve un gato bien, está gordito. Dice, historia, gato interior, y se le hizo un control de gato sano. Fue diagnosticado con enfermedad renal crónica, enviado a la casa con dieta renal, antibiótico, dando un muy mal pronóstico. La dueña consulta por segunda opinión. Claro, y acá el colega se basó en esto. Ahí yo borro los médicos, pero si ustedes pueden ver, ¿no es cierto? No es tecnología aire, pero sin duda el NUS estaba alto, la creatinina estaba alta según el iris, ¿ya? Porque acuérdense que hay un intervalo de referencia que es un rango de creatinina, si lo ven ahí, de masa muscular, que es 1,3 a 3,3 para ese gatito, ¿ya? Y otro es el iris. Y según el iris, ¿no es cierto?, tendría azotemia si fuera renal, ¿ya? Si se fijan. No sé si les quedó claro eso. Este rango de referencia es basado en masa muscular. Y lo que ustedes ven acá es el iris, ya el rango de referencia para el iris, para gato, menor a 1,6. ¿Ya? Estamos silenciados. Acá tienen azotemia, Ari, ¿ya? ¿Qué? Te ¿puedes explicar escucho. con más esta parte? Porque esto es lo que más preguntan los doctores, que no se entendió que finalmente el rango de referencia de AIDEX es bien alto también. Entonces, Ah, ¿me escuchas? sí, te escucho, Pablo. ¿Tú me puedes buscar ahora el rango de referencia que tienen de creatinina como masa muscular? Porque esto, lo que yo tengo acá, yo les muestro a mis alumnos diplomados, es basado en los intervalos de referencia que se publicaron en IAM, Centro de Nutrición, entre el 2022 y 2011, de 211 gatos, ¿sí? Acá Que tengo es un diferente al intervalo de referencia que tiene ahí en la máquina. ¿Mm? el perro llega hasta 1,8. 3,3. Perdón. ¿Ya? ¿Y el gatito, Pablo? Estoy buscando un gatito, a ver. ¿Gatito chico? No, el intervalo de referencia es uno solo que tiene ahí. No, parece un gato. Aquí hay un gato. El gato Ya. llega hasta 2,4, un gato de 5 años. Y parte con 0,8. 0,8. De Ya. 8 a Lo- 2,4. Ya. Lo que tú tienes ahí, esa creatinina, sería
en el fondo, si está disminuida la creatinina, si de ese rango, por ejemplo, tú me dijiste 0,8, si es 0,6, significa que ese paciente está perdiendo masa muscular. ¿Ya? Es que la creatinina que viene en el perfil bioquímico de IDEX, el rango de referencia es súper amplio, porque llega hasta cuánto dijimos el dato, hasta 2,4, claro. pero 3,3. No, pero es que igual es alto, o sea, porque el punto, lo que estamos diciendo la Mari, que el punto que es en la creatinina muscular la que sale en el de IDEX, porque si tú pensáis 2,4 igual es alta por un Muy renal. alto. Claro, Pero ¿por qué los 3,3? pero No, también es es pero que eso también es la Mari solamente está también, explicando que la creatinina que sale en un perfil es muscular. Si yo quiero evaluar desde el punto de vista renal, pienso en el rango del iris. Sí, claro, Eso. todo. si tú diagnosticaste enfermedad renal crónica, ¿Por qué el rango de imagínate, referencia espérate, Tan es tan amplio. amplio? mira, Explicar por qué imagínate, no puedo claro, evaluar renal, puedo evaluar muscular. Bueno, considera valores generales de diferentes Claro. situaciones fisiológicas. Considere iris. Claro. Ya, chao. Dale, Mari, gracias. Gracias, doctora. claro. Lo que pasa es que aquí, ellos usaron un rango del iris, si se fijan, y está mal usado porque los gatos hasta 1,6 pusieron 1,5. Yo no sé a dónde sacaron intervalo de referencia. Por eso yo con mayor confiabilidad yo utilizo estos intervalos de referencia. Yo tampoco veo los de las máquinas. Yo uso los intervalos de referencia publicados por Adams en el del 2002 al 2011, que son los últimos en gatos de 7 a 10 años. Tenemos gatos mayores a 10 años y gatos menores a 7 años. Intervalo de referencia, ¿ya? Que varían también de los resultados de los intervalos de referencia que presenta IDEX, pero eso es una cosa de los gatólogos que hacemos estas cosas, ¿ya? Que trabajamos estos intervalos de referencia con mayor confiabilidad. Ahora, es lógico, si un paciente tiene el NUS alto, la creatinina, supongamos que tenga 3,8 y tiene el fósforo alto, bueno, eso es azotemia renal, ¿ya? ¿Sí? ¿Se fijan en eso? Y ahí nosotros después tenemos que ir al iris y buscar, ¿no es cierto?, según esa creatinina o el SDMA que tomemos y categorizamos al paciente. ¿Sí? Pero si un paciente, por ejemplo, la creatinina es menor a 1,3, si usamos ese rango, ahí el paciente está perdiendo masa muscular. Eso es lo que podría decirles no sé si les quedó claro eso, ¿sí? Porque normalmente los intervalos de referencia vienen así, no vienen con el iris abajo. Aquí lo pusieron ellos. Yo no sé a dónde sacaron ese intervalo de referencia. ¿Sí? Si nosotros lo pusiéramos como renal al gato, él estaría normal alto, porque es hasta 1,6. Entonces diríamos el normal alto. ¿Sí? Pero el gato tiene el NUS alto, tiene el fósforo alto. Y también, si ustedes se fijan, tiene la albúmina alta. ¿Sí? Pero así todo fue diagnosticado como enfermo renal crónico, ¿ya? Y en este caso, ¿no es cierto? Esto sería no renal, po. Este paciente está inflamado, tiene 4,7 de globulina, pero esto lo más probable y lo que fue es que esto es deshidratación del paciente, que tampoco le hicieron un examen de orina. Y esto suele ocurrir, esto es común que ocurra. Entonces, la creatinina está basado en el iris cuando nosotros queremos estadificar al paciente. En estadio 1 sería menor o igual a 1,6 y basado también en la creatinina muscular, ¿sí? En fenómenos, por ejemplo, que pierdan masa muscular tendrían menor creatinina, pero si aumenta la creatinina en el rango de referencia, es azotemia. Pero la azotemia también se puede acompañar, si es renal, con el NUS alto, el fósforo alto del paciente, ¿ya? Bueno, también el calcio puede haber
hipocalcemia ya en estados más avanzados. Bien, no sé si les quedó claro eso, con intervalo de referencia de la creatinina, ¿ya? Y claro, lo que yo hice fue hacer más exámenes porque yo no me puedo quedar con la duda. Sin duda, viendo esto, y dije, no, esto es deshidratación, pero hay que comprobarlo. Y como era un gato de 7 años, no solamente le hice también la orina y la orina de la mañana, y resulta que el gato concentraba bien, ¿ya? Tenía 1042. Un gato de 7 años, 1042, es una buena densidad urinaria, ¿ya? Ahí ya estamos descartando enfermedad renal. Y el SDMA, esto con tecnología IDEX, lo hacen ahí en MasterVet, dio 12. Entonces, mayor confiabilidad que eso, ¿no es cierto?, está dentro del rango de referencia. Si hubiera salido entre 15 a 19, yo igual tengo que seguir evaluando ese DMA en más o menos 2 a 4 semanas después, ¿ya? Si hubiera salido entre 15 a 19. Y si hubiera salido mayor a 20, yo tendría que haber actuado, ¿ya? Porque recuerden que esos pacientes, como es tan temprano, igual pueden tener densidades urinarias que son normales, concentran bien. Todavía hay una hipertrofia compensatoria, entonces ellos concentran bien, ¿ya? Entonces acá la importancia del SDMA, porque si este gatito me hubiera salido, como les digo yo, entre ese rango intervalo de referencia de 15 a 19, yo tendría que seguir investigando, ¿sí? O sea, medir de nuevo el SDMA en él, ¿ya? Y si hubiera salido mayor a 20, yo tendría que haber actuado. En ese caso, debería haber ya pedido una ecografía, haber hecho eh, un PC, todo lo que se, la información. Por eso la importancia del SDMA en ese aspecto. Como está dentro del rango, yo dije, no, pues este paciente no es renal, ¿ya? Bueno, además le medimos la T4 también por la edad, más que nada se la medí yo también por tecnología AIDE, midiendo aquí en MasterVet que tienen esa tecnología. ¿Ya? Es más o menos por hoy día. No sé si les quedó claro todo. Sí, doctora, muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Yo quisiera hacerle una pregunta y es con respecto a eventos renales, postrenales, o sea, en las obstrucciones, en las cistitis idiopáticas, por ejemplo. ¿En qué momento podríamos ver algún aumento del SDMA? Que es una pregunta de un cliente de la semana pasada precisamente que estuve visitando. Bueno, todos los pacientes que tienen, eh, so- más que nada los pacientes obstruidos, los que tienen FLUT, que nosotros llamamos, que es inflamación del FLUT, Feline Lower Urinary, enfermedad del tracto urinario bajo, ya Ujú. sea que los pacientes tengan eh, urolitiasis o urolito o que sufran obstrucciones, principalmente obstrucciones renales, esos pacientes todos quedan con injuria renal aguda, ¿ya? Y lo que nosotros recomendamos es que esos pacientes siempre se les tiene que estar midiendo el SDMA a las finales, porque igual van a tener en un instante en su vida enfermedad renal crónica. Y eso es para todos, Ok, ¿ya? súper. Doctora, y con respecto a la misma pregunta, que es nuevamente una pregunta que estoy reiterando de un cliente, tenemos un FLUT, ya, comenzó ayer. Nuestro SDMA, ¿cuánto tardaría en elevarse? ¿Cuántos días? Normalmente, cuando hay una injuria renal aguda en un flujo, estamos hablando de un flujo obstructivo, ¿verdad? Sí, Porque sí, sí, depende, ¿no es cierto? Porque hay flujos que no son obstructivos, hay flujos que los gatitos orinan de a poquito y está semi-obstruido, ¿ya? Y hay flujos en los obstructivo. cuales los gatos están completamente obstruidos, ¿sí? Ya. Sí, Normalmente, eh, la gente tiende a llevarlos tardíamente, ¿ya? Y ya vienen con azotemia.
¿sí? En ese caso, ¿no es cierto? No, yo no recomendaría medir un SDMA, sino que después de que pase el flujo obstructivo. ¿Ya cuánto tiempo después, más o menos, de la recuperación del paciente, que uno podría evaluar un SDMA? Sería más o menos 2 meses después del episodio, ¿sí? Que el gato se recuperó y después citarlo y seguir evaluando no solamente, porque ellos llegan ya cuando vienen obstruidos, sabemos, ¿no es cierto?, que vienen con una azotemia posrenal, ¿ya? Y normalmente como lo llevan tarde acá, sabemos que tienen azotemia posrenal. Si sabemos que tienen azotemia posrenal, yo no correría un SDMA en ese caso, porque el aumento sería por la azotemia posrenal. Una vez que nosotros desobstruimos al paciente, ¿no es cierto?, damos fluidoterapia, los parámetros tenían que volver a normal y muchas veces se toman las decisiones ahí. Y ahí, ¿no es cierto?, Eh, antes de dar el alta, se debería hacer el examen, ¿sí? El examen ahí sí, hacer examen de SDMA y creatinina en pacientes estables hospitalizados antes de dar el alta. Y ahí se verá, ¿no es cierto?, si la creatinina volvió a normal, pero el SDMA sigue alto, igual tenemos que seguir midiendo el SDMA, ¿sí? Súper. Muchas gracias, doctora. Pero si un paciente se estabilizó bien, la creatinina volvió a normal, el SDMA normal, igual ese paciente a la larga sabemos que va a tener una enfermedad renal crónica y no deberíamos seguir midiendo un perfil renal incluyendo el SDMA. Y ahí más o menos sería 2 meses después, más o menos, en su evaluación. Y si sale normal, cada 6 meses. Es lo que se recomienda en los pacientes obstruidos. Gracias, doctora. ¿Alguna otra preguntita? Yo no. Ya, ya. Entonces, eso sería más o menos por today. El Muchas miércoles, gracias, Marisol. no, gracias a ti. Oye, el miércoles, la Paula se fue, el miércoles a las 8:30, ¿verdad? Sí, Miércoles. Ya, y ahí sería páncreas. En el páncreas, una pregunta quería saber. ¿Pudiste ver, Paula, con respecto a la proteinuria en el CDView, si los colegas tenían que gastar otro slide para evaluar, ¿no es cierto?, si hay proteinuria o no proteinuria con ese kit que disuelve, ¿no es cierto?, los debritos de la orina. pero no era para la proteinuria, era para Bacterias. bacterias. Para la bacteria, perdón, para las bacterias. O sea, desde que tienen que gastarlo, tienen que gastarlo. Lo que pasa es que con Cristóbal encontró una presentación que dice que como que IDEX no lo cobra, pero ahí Pero tenemos que... eso es en Estados Unidos. ¿Tú le preguntaste a la Paola? No, pero caché que era una transparencia de ellos y eso en Gringolandia debe pasar eso, pero no acá en Chile. Me llamó la atención también. Iba a preguntar. Igual, es que tenemos que preguntar con Sí, Paola. Viene la sí, próxima semana, así que ahí le vamos a preguntar. sí, porque como ellos cobran de otra forma, se las descuentan, pero sería súper bueno que a nosotros nos hicieran un precio especial también. Claro, por último que nos repongan acá cierto tiempo las que se echaron a perder, algo así. O sea, no las Claro. que se las que hubo que hacer eso. Suena. Pero sí, nosotros vamos, de todas formas, igual no hay que entrar en ese detalle en la presentación, Mari. No, No es no, necesario y vamos a averiguar con Paola porque ya viene la próxima semana hasta acá. no. Yo decía nomás por el costo, pero no, pues eso lo sabemos Y nosotros. eso, claro, eso mejor no, al final eso lo manejamos nosotros.
Claro, eso lo manejan ustedes. Sí, Y eso era la pregunta con respecto al CDB. sí, que el vendedor lo puede manejar con el cliente, no hay problema, pero vamos a hablar con la Paola para que nos ayude en una parte. Pero Ya, como viene la próxima semana, ahí vamos a hablar con ella. ya. ¿Listo entonces? Entonces espero que con esto le ayude a aumentar, ¿no es cierto?, la salida del SDMA con este protocolo o algoritmo que se evaluó. ¿Ya? Muchas Sí, gracias. súper buena la Súper, charla, muy está completo. preciso lo que en general nos preguntan en la calle, que finalmente es cuándo volver a evaluarlo, si me sale alto, ¿qué hago? Eh, igual de todas formas están los algoritmos en la página de IDEX que uno los puede descargar Sí. también para repasarlo. Claro, pero hay que explicarlo. Esa es la cosa. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el algoritmo te dice, pero no te dice cómo lo tenéis que hacer. Ahora, con este estudio quedó, claro, con ese estudio quedó más claro, este que está aquí, Por este esa es el que parte ayudó mucho, claro, ese estudio es el que ayudó bastante a dispersar las dudas, aquí te sale uno alto y ya mínimo tienes que pensar en 3 mediciones. Mm. claro, sí. Sí, Bueno, ojalá que esto ayude porque es es súper importante. El diagnóstico ahora se está haciendo. la idea ahora en este mes de marzo, que vamos a hacer la campaña de marzo amarillo, que finalmente en este caso nosotros, como la parte de venta y Cristóbal también, que también podamos reforzar con los clientes estos puntos Sí, para que puedan tomar refuerzo. más LCM así. Sí, para tomar mejores decisiones. Sí, Ya. También es importante que le hables de estos intervalos de referencia, de cuando vean cachorritos, lo que está acá, esa yo se parte los dejé anotados, cachorros, Sí. ¿no es cierto? Y gatitos, y también si lo hacen en gatitos, que a lo mejor lo hacen en gatitos sedados, ¿ya? Bien, y yo no sé si en gatos sedados influye. Ahí sí que no, porque el estudio está en gatitos nomás, no en gatos. Dime, vamos a hacer, o sea, por un tema de tiempo, marzo, entre que viene la Paola la primera semana y después tenemos hartas cosas que hacer. Mm. A lo mejor esta misma charla podríamos, ya que vamos a hacer el marzo amarillo, poder hacerla y promocionarla vía online, un día en específico. No sé si hoy día tanto funcionan las charlas online, pero creo que lo deberíamos probar y como a ti te sigue tanta gente, yo creo que Se promociona. yo, eh, las principales son las gatólogas aquí, que son las que más utilizan el SDMA. Ahí hay claro, una harta venta en la parte de medicina. Y yo tengo, bueno, con la Loreto nos podemos poner de acuerdo y ella pasarte la base de datos de todas las gatólogas de que ella ha tenido como alumna y yo la base mía de todas las católogas que hemos tenido como alumna y ahí tenía un gran número de personas a través de 4 años que llevamos haciendo el diplomado online. Ahí tenía una fuente buena porque son la gente que más trabaja en el SDMA y ellas ellos mismas son. pueden hacer otras invitaciones. Eso yo creo que sería buena idea. Sí, 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 te puedes conseguir eso, Mari. Sí, sí, me lo puedo conseguir y ayudar. Yo tengo la base de datos de todas mis alumnas de todos los años y Loreto me tendría que levantar su base de datos de alumnas de todos los años. Y Sí, invitarle a Loreto también a la Chile, a la gente de la Chile, ¿ya? Para que, y darle esta charla también, porque está bien buena, para que tengan Ah, mejor, y van a tener más dudas y va a ser más interesante porque ya usan harto el SDMA y dudas que nosotros también podemos dispersar. O sea que ustedes también estén presentes si logramos hacer eso en marzo, ¿ya? Ahí nos ponemos de acuerdo, Paula, cómo lo quieres hacer la invitación y todo eso, ¿ya? Y lo sí, hacemos online. Ella participa, claro, esa por un gente tema sí de. participa. Claro, ahí Sí, invitas tú a externo, pero yo me encargo de la gente de gato, que son las más estudiosas. Esas sí entran, ¿sí? sí, porque está buena, está precisa la mm. charla, sí. Gracias, Mari.
Ya, gracias a ustedes, que tengan hermoso día y nos estamos viendo. Chao, doctora, Gracias, gracias. Chao, gracias. Chao, Titi. Doctora, muchas gracias. Gracias a ustedes.